Me llamo Jared Flynn, y 3 días antes de la reunión familiar de mi esposa, me dijo que no fuera. Era domingo por la tarde, y la luz del sol se filtraba a través de las ventanas de la sala y las suaves oblicuos dorados mientras Talia doblaba las toallas en el sofá. Se movía con metódica calma, apilando los cuadrados blancos en rectángulos perfectos, como si cualquier cosa fuera de lugar en nuestro mundo pudiera arreglarse con otro pliegue. Me senté frente a ella, con una taza de café fría en la mano, observándola cambiar el peso de un pie a otro con un ritmo que había memorizado hacía años. No percibí malicia en su tono cuando dijo, esta vez es solo para la familia inmediata, pero sus palabras me impactaron como piedras en el pecho. Se me encogió el corazón en el momento en que parpadeó y apartó la mirada, pero forcé una sonrisa. Claro, dije, con más firmeza de la que sentía. Lo que necesites. Quería creerle. Quería confiar en la mujer con la que me casé, la que aún me acariciaba la peca cerca de la clavícula con el pulgar cuando me dormía en la cama. Me recordé que las familias cambian de opinión, que las invitaciones se actualizan y que un fin de semana separados no era señal de algo peor. Cuando le pregunté si necesitaba algo de la tienda, negó con la cabeza sin levantar la vista y dijo, tranquila. Tómate una noche. Puse mi taza en la mesa de centro y me recosté, observándola mientras llevaba la ropa sucia a la habitación. Fue entonces cuando la primera duda echó raíces. Repasé sus palabras en mi mente, jugando con el énfasis, con la familia inmediata. ¿Por qué el calificativo? ¿Por qué ahora? Pero me dije que probablemente no era nada. Tenía sus razones. A la mañana siguiente, llené mis horas de recados. Vigilé el coche, busqué una nueva novela de misterio en la librería y pasé por la cafetería donde el barista se sabía mi pedido de memoria. Cada tarea mundana parecía un intento de mantener mi mente ocupada, de acallar el inquietante zumbido de sospechas que se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. Me imaginé a Talia rodeada de sus familiares, abrazando a sus primos, contando historias de sus vacaciones de infancia, y sonreí. Mentalmente, reescribí el motivo por el que me había excluido. Quizás su abuela tenía problemas de salud y necesitaba una reunión más pequeña. Quizás el nuevo prometido de su hermana estaba en la ciudad y querían darle una sorpresa. Repetí estas justificaciones como un mantra, desesperada por sentirme segura. Al anochecer, me convencí de que le estaba dando demasiadas vueltas, de que mi confianza en ella era lo suficientemente fuerte como para perdurar y de que nada podría romper el vínculo que habíamos construido. Luego llegaron las fotos. No estaba navegando sin rumbo cuando las encontré. Estaba buscando una receta para la cena en un blog familiar cuando mi teléfono vibró con alertas de redes sociales. La hermana de Talia, Raina, había publicado un álbum titulado Reunión Familiar Halley 2025, y la curiosidad me llevó a entrar. Las primeras imágenes mostraban a su madre, Deidre, recibiendo a los invitados en la puerta de la casa de sus padres, con flores en la mano y una sonrisa de orgullo. Reconocí el tocadiscos antiguo de mi suegro en un rincón de la habitación y el papel pintado descolorido que hacía juego con las cortinas de la sala de estar de nuestro apartamento. Entonces me desplacé, y todo cambió. Allí estaba, Talia, con el pelo recogido en suaves rizos, luciendo el vestido zafiro que había comprado para nuestro aniversario el año pasado. Su postura era relajada, con un codo apoyado con naturalidad en el ancho hombro de Marcus Ale. Echó la cabeza hacia atrás mientras se reía de algo que ella susurró, y vislumbré fugazmente la camisa que llevaba debajo del blazer, una camiseta gris carbón descolorida con un estampado que reconocí porque la había doblado y guardado en el cesto de la ropa sucia hacía solo unas semanas. Se me secó la garganta. Toqué la imagen para ampliarla, con el pulgar tembloroso. La siguiente imagen los mostraba chocando sus copas de champán, con los ojos de ella brillantes de diversión y una expresión en el rostro de él que sugería que se había deslizado hacia una intimidad reservada para amantes, no para ex. Se me revolvió el estómago. El calor me inundó las mejillas hasta que estuve segura de que alguien en el autobús de vuelta a casa podía ver cada gota de sangre corriendo por mis venas. Seguí desplazándome y el álbum se convirtió en una galería de traición. Había una imagen de ella abrazando a su prima Reina, y detrás de ellos, Marcus le pasaba una bandeja de aperitivos a su padre, como si hubiera sido invitado por la sangre. En otra, Talia se apoyaba en su pecho mientras él la rodeaba con un brazo por la cintura, un abrazo tan natural que parecía que se pertenecían el uno al otro. Me quedé paralizada en esa imagen, con el pulso martilleándome los oídos, cada pensamiento lógico ahogado por una oleada de incredulidad.
¿Cuánto tiempo había durado esto? ¿Cuántos tutoriales había visto con ella mientras él se escabullía en su teléfono? ¿Cuántos paseos dominicales había dado sola mientras ella lo veía en aquella cabaña al norte del estado? Las preguntas se acumulaban, sofocándome con su peso. Dejé el teléfono y me tapé los ojos con las palmas de las manos. El mundo se tambaleó. Mi mesa de centro, la pila de correo esperando a ser abierta, incluso la luz que entraba por la ventana, parecían deformarse a mi alrededor. Entonces comprendí que la confianza, una vez rota, no se recupera fácilmente. Se fractura, lanzando fragmentos de duda que rebotan sin cesar. Quise gritar, exigir respuestas, pero todo sonido huyó de mi garganta. Mis votos matrimoniales resonaron en mi mente, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. Había cumplido mi promesa, incluso cuando la tristeza llegaba en pequeñas dosis, trasnochadas en la oficina, largas horas fuera en viajes de negocios, el momento en que ella lloraba por un recuerdo enterrado hacía mucho tiempo. Pero esto era diferente. Cuando finalmente levanté la vista, las fotos del reencuentro aún brillaban en la pantalla del teléfono, burlándose de mí con sus risas y sus copas tintineantes. No sabía qué decirle a Talia cuando entrara por la puerta. No sabía si podría salvar la vida que construimos, ladrillo a ladrillo, durante 5 años de duelos compartidos y confesiones susurradas. Lo que sí sabía era que vi a su ex de pie junto a ella, con mi camisa puesta, y sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Confié en ella una vez, y ahora, al contemplar esas imágenes, no estaba segura de poder volver a confiar en nada. El reencuentro llegó y se fue sin mí, pero en ese momento me di cuenta de que ya había perdido algo mucho más grande que una reunión de fin de semana. Había perdido la versión de nosotros que creía real. Cuando abrí el álbum de fotos ese domingo por la noche y vi ese brindis por primera vez, se me heló la sangre. La imagen en sí era engañosamente común, una reunión familiar, copas alzadas en el aire, pero los rostros eran los que nunca imaginé ver juntos. El brazo de Talia rodeaba la cintura de Marcus Ale, sus dedos descansando suavemente en su espalda como si hubieran ensayado ese gesto 1000 veces. Él le correspondió con una ligera inclinación, sosteniendo su copa de champán justo debajo del borde de su copa, de modo que la copa casi rozaba la parte superior. El texto debajo decía, por los viejos tiempos y los verdaderos, publicado por su hermana Reina, con 9 corazoncitos después del signo de exclamación. Mi teléfono temblaba en mi mano mientras miraba, deseando que los píxeles se difuminaran en algo inofensivo, pero se negaron. Cada detalle era demasiado claro, la forma en que los labios de Talia se curvaron en una amplia y descarada sonrisa, la genuina calidez en los ojos de Marcus al mirarla, la forma en que todos los demás se apiñaban a su alrededor, como si este brindis fuera el centro de atención de la reunión. Me senté en el borde de la cama, la suave luz de la lámpara de noche proyectaba largas sombras en las paredes. Mi mente repasó la conversación de ese día. Talia me despidió como si fuera una conocida lejana. Doblaba las toallas con la misma precisión mecánica que usaba al hablar, ocultando sus verdaderos pensamientos como secretos tras un velo de familiaridad. Recordaba su tono impecable, solo para su familia inmediata. Sus palabras habían parecido inofensivas, un pequeño cambio. Ahora resonaban con crueldad. Había dejado clara su decisión. Yo no era real para ellos, ni para su familia, y al parecer ya no lo era para ella. La ira me invadió primero, una llama candente que me quemó el pecho y me oscureció la vista. ¿Cómo se atrevía a publicar eso con un pie de foto público, como si el mundo necesitara ver el monumento a mi exclusión? Como si no hubiera estado casado con ella durante 5 años, compartiendo todo con ella, desde el café de la ma. Llana hasta las confesiones de medianoche. Pensé en nuestros votos matrimoniales, en las risas y lágrimas de alegría al prometernos fidelidad, hasta que la muerte nos separe. ¿Acaso eso no significaba nada ahora? Pensar en su risa ante el chiste de Marcus, el eco de la grabación en mi teléfono, era más doloroso que cualquier palabra hiriente que pudiera haber pronunciado. Sin embargo, cuando la furia inicial amenazó con estallar, me sorprendí a mí mismo reprimiéndola. No quería que ella tuviera la satisfacción de ver mi rabia. Quería que presenciara un arma diferente, mi silencio. Mi pulgar se cernía sobre su nombre en mis contactos. Un simple clic me conectaría con su voz, escucharía sus excusas. Pero no podía arriesgarme a marcar. Todavía no. Necesitaba sentir el vacío, la fractura que yo crearía entre nosotros.
Así que hice lo único que se me ocurrió que hablaría más fuerte que la ira. Lo documenté. Presioné el botón para compartir y me envié la imagen por correo electrónico, le puse fecha y hora y la guardé en una carpeta llamada a prueba de reencuentro. Luego, tomé capturas de pantalla de cada reacción. El rostro sonriente de su madre con un vaso a medio camino de los labios, los pulgares torpes de su primo Vic, como si no tuviera ni idea de por qué estaba allí, el gesto de aprobación de su tía Jenny. También guardé los comentarios, el de Deidre, me alegra mucho que se hayan reencontrado, y el de Raina, el amor es amor, corazón radiante. Mientras recopilaba pruebas, mi corazón latía con fuerza, no de rabia esta vez, sino con una fría determinación que apenas reconocía en mí. Esta no sería una confrontación impulsada por la emoción. Sería estratégica, precisa e irrevocable. Esa noche, tarde, después de que se hiciera el silencio en la casa, me senté en mi escritorio y redacté un mensaje que jamás enviaría, un manifiesto de mi traición. Me dijiste que era solo para la familia. ¿Ese hombre? Eso es familia. Hice una pausa antes de enviar, imaginándola leyendo esas palabras a las 3 de la mañana, con agujas psíquicas aguijoneándole la conciencia. En cambio, borré el borrador y guardé solo la carpeta de capturas de pantalla. Necesitaba mantenerme limpio y concentrado. La ira podía envenenar el juicio, la evidencia no. En los días siguientes, observé el comportamiento de Talia a través del prisma de ese brindis. Noté cómo sostenía el teléfono ahora, con qué rapidez lo agarraba cada vez que entraba en la habitación. Observé su diálogo con su madre, cómo la suave cadencia de sus voces se convertía en un susurro al acercarme. Vi cómo se cernía sobre el mismo vestido zafiro que llevaba en las fotos, quitando pelusas de la tela y alisando sus pliegues como si intentara borrar su recuerdo. Una vez, la sorprendí mirando nuestro retrato de bodas, aquel en el que aparecíamos en el jardín bajo el arco de rosas. Tocó el cristal suavemente con un dedo, como si intentara sentir la calidez de nuestros votos a través de la fría superficie. Entonces se dio la vuelta, como si se hubiera dado cuenta de que la estaba observando. La noche antes de mi llegada, preparé una cena sencilla, de esas que solemos compartir en silencio, pasta con ajo, hojuelas de chile y aceite espolvoreado con parmesano. Puse 2 platos en la mesa, encendí una vela en el centro y serví 2 copas de vino. Me tembló ligeramente la mano al levantar un vaso, imaginando que ella aún podría acompañarme. Luego lo dejé y me alejé, dejando la comida intacta. Quería que viera la prueba de normalidad que una vez le ofrecí, una pregunta tácita de si la aceptaría. Cuando encontró las servilletas esparcidas y la única copa de vino a medio servir, no hizo ningún comentario. Simplemente asintió, como si ya se hubiera acostumbrado a que ignoraran mis gestos. Finalmente, actué. A la mañana siguiente, temprano, le envié solo una captura de pantalla, el brindis que creía que nunca vería. La acompañé con una reserva de hotel, una suite con vista al mar, 2 noches, sin billete de vuelta, sin palabras, solo fechas y un lugar. En esa imagen, vería mi ruta de escape y comprendería que estaba forjada por la misma traición que la separó de Marcus. Apagué el teléfono, lo dejé en silencio sobre el mostrador y preparé una sola maleta. Elegí ropa que reflejara en quién me estaba convirtiendo, sencilla, sin adornos, decidida. Dejé atrás la pulsera que me regaló, las fotografías de tiempos más felices y las migajas de esperanza que me daba. Salí por la puerta con solo pruebas en los bolsillos y la certeza en el corazón de que la verdad sobreviviría a cualquier disculpa que ella pudiera urdir. Al cerrar la puerta, llevé conmigo el recuerdo de aquel brindis, los brazos extendidos, el tintineo de las copas, las sonrisas radiantes que una vez simbolizaron la unidad, pero que ahora se alzaban como monumentos a la exclusión. No miré atrás. Caminé hacia una liberación forjada por la traición, una vida reconstruida a partir de los fragmentos de una promesa rota en público. Y en ese silencio, más fuerte que cualquier argumento, mi partida lo dijo todo. Nunca creí que un solo mensaje pudiera tener el peso de una declaración, hasta el día que le envié la reserva de hotel. Había pasado las horas del amanecer en la tenue penumbra de nuestra habitación, organizando los detalles con meticuloso cuidado. En la pantalla de mi portátil brillaba la confirmación, suite con vista al mar, entrada el 17 de mayo, salida sin horario fijo. Revisé la letra pequeña hasta que cada cláusula coincidió con mi intención, huida, distancia y la negativa a regresar automáticamente. Luego lo rellené con una sola captura de pantalla de ella y Marcus, abrazados en la reunión,
congelados en ese momento de risa que ella consideraba privado. Elaboré el asunto con cuidado, aquí hay espacio, pero sin traiciones, sin florituras, sin interrogantes, sin súplicas, solo una declaración que llegara a su bandeja de entrada con la silenciosa firmeza de una puerta cerrada. Para cuando le di a enviar, el sol ya había ascendido, pálido y vacilante, a través de las cortinas transparentes. Apagué el teléfono por completo y lo puse boca abajo en la mesita de noche. Mi pulgar se mantuvo sobre el botón de encendido hasta que sentí que el dispositivo se apagaba. No quería ningún sonido, ninguna vibración, ninguna señal de que mi vida había cambiado de rumbo. En ese silencio, ordené mis pensamientos como cartas sobre una mesa, dejando al descubierto cada hecho. Las fotos, los mensajes, la confirmación del hotel. Todo conspiraba para contarle la misma historia, me había ido, y fue su decisión verme partir. Empaqué metódicamente, camisetas, calcetines, vaqueros, todo en tonos neutros, nada que llevara el pecado de nuestro pasado compartido. Doblé cada prenda con cuidado, como si cada pliegue fuera una despedida, cada camisa colocada, un testimonio de los capítulos de mi vida que ella había cerrado. Dejé atrás los recuerdos de 1000 pequeños momentos, los gemelos que me había comprado antes de nuestro primer viaje de negocios, los talones de las entradas enmarcadas de aquel concierto de una banda indie con el que me sorprendió, la taza que decía, el mejor marido del mundo. Los saqué con cuidado del estante, pasé los dedos por las superficies brillantes una última vez y los devolví al armario. No era la ira lo que guiaba mis manos, sino la determinación. Elegía la claridad sobre la confusión, el respeto por mí misma sobre la desesperación, la calma sobre el caos. Cuando la bolsa estuvo lista, salí al pasillo y miré hacia la puerta de nuestro dormitorio, la franja de sombra que marcaba el umbral entre el pasado y el futuro. Apreté la palma de la mano contra la pintura blanca, sintiendo su fría firmeza bajo los dedos. Adiós, susurré, aunque solo el pasillo vacío me oía. Luego bajé las escaleras, cada paso resonando con un propósito, hasta llegar a la puerta principal. La abrí con precisión y salí a hurtadillas. El aire de la mañana me llenó los pulmones de sal de la bahía cercana. Una brisa fresca me tiró del cuello de la camisa, como si la naturaleza misma reconociera el cambio. No miré atrás. Caminé hasta mi coche aparcado en la calle, con las llaves en la mano, y me senté al volante. El motor rugió con un rugido tranquilizador, y salí marcha atrás de la entrada sin dudarlo. En lugar de ir al aeropuerto, conduje por caminos familiares, pasé por la cafetería del barrio, la escuela primaria donde una vez caminamos de la mano, los pasillos del supermercado donde debatimos sobre el tiempo y el romero. Los vi todos, cada punto de referencia un monumento a una vida que había perdido su rumbo. Dejé que las lágrimas me quemaran los ojos, pero mantuve la mandíbula apretada. Luché contra el impulso de llamarla, de oír su voz rogándome que me quedara, porque no quería darle otra oportunidad de manipular mi esperanza. Quería dejar atrás la promesa de reconciliación, para que no hubiera vuelta atrás. Al aparcar en la entrada del hotel, sentí una extraña mezcla de alivio y temor. El aparcacoches me saludó con un gesto cortés y le entregué las llaves sin decir palabra. En el vestíbulo, el recepcionista me reconoció por la reserva e inmediatamente empezó a imprimir la tarjeta. Firmé sin levantar la vista, sintiendo el clic del bolígrafo sobre el papel como si fuera el sello final. Habitación 807, dijo, deslizando la tarjeta por el mostrador. Suite con vista al mar. Disfrute de su estancia. Su mirada era cortés, pero no percibí juicio alguno, solo negocios. Y eso me vino bien. Tomé la tarjeta y caminé hacia el ascensor, la alfombra de felpa amortiguando cada paso mientras me preparaba para cruzar un umbral de mi elección. En el ascensor, me vi reflejada en las puertas de acero pulido. Mi rostro parecía más extraño de lo que recordaba. Ojos un poco hundidos, mejillas ligeramente demacradas, pero con un destello de algo nuevo, determinación, tal vez, o un atisbo de instinto de supervivencia. Exhalé lentamente, observando cómo el aliento empañaba la superficie de las puertas, y recordé que no huía por miedo, sino que avanzaba con determinación. Cuando las puertas del 8º piso se abrieron, salí y encontré la habitación 807 al final del pasillo. Inserté la tarjeta, oí el clic de la cerradura y empujé la puerta. Dentro, la suite se extendía ante mí con una elegancia discreta.
Ventanales de piso a techo con vistas a la bahía, una cama quinsice con sábanas blancas impecables, una zona de estar con cómodos sillones frente al agua y una pequeña mesa de comedor para dos, usada e intacta. Me acerqué a la ventana y corrí las cortinas, dejando que la luz de la mañana inundara la habitación. La vista era impresionante, una franja de azul profundo interrumpida solo por el destello del sol danzando sobre las olas. Inhalé, sintiendo la sal en la brisa, y dejé que un silencio lento y constante llenara mis pulmones. Luego me volví hacia la confirmación de la reserva clavada en la mesa y observé las fechas, del 17 de mayo hasta el final. Lo sentí como una promesa a mí misma de no mirar atrás, de no dejar que ella definiera los límites de mi vida. Incliné la silla hacia atrás y me hundí, con las piernas apoyadas en el borde. Mi teléfono permaneció apagado, guardado en mi bolso. Por primera vez en días, me sentí libre del dolor, libre para decidir qué seguir. Pensé en las pequeñas traiciones que antes ignoraba, las llamadas susurradas a altas horas de la noche, las cancelaciones abruptas de planes de fin de semana, las toallas dobladas que ahora parecían el preludio de este momento. Me di cuenta de que cada una había socavado mi confianza, dejando un vacío que solo este acto decisivo podía llenar. Ahora, aquí en esta suite silenciosa, sentí cómo se perfilaba mi futuro, incierto quizás, pero innegablemente mío. Me serví un vaso de agua y dejé que el frío me subiera a la garganta. Pensé en Talia, navegando por nuestro apartamento vacío esa mañana, encontrando su teléfono apagado y mi maleta desaparecida. Imaginé la confusión en sus ojos, la búsqueda de explicaciones, las preguntas a las que tal vez nunca encontraría respuesta. Y no sentí remordimiento. El remordimiento habría significado que aún me importaba lo suficiente como para ser escuchado. Pero me importaba, sí, lo suficiente como para forjarme mi propio espacio, lo suficiente como para exigir respeto a través de la ausencia, lo suficiente como para demostrarle que el silencio puede ser más fuerte que cualquier diatriba. Dejé el vaso en la mesita de noche y cerré los ojos, dejando que el ritmo de las olas calmara el cansancio de mis músculos. El dolor de la traición se desvanecería, dejando solo las lecciones aprendidas, que la confianza se gana cada día, que la honestidad es la base de la intimidad, y que un hombre cuya realidad se desmorona tiene todo el derecho a reconstruirse a su manera. Me recosté en la cama, dejando que las sábanas frescas me envolvieran, y me di cuenta de que nunca había dormido mejor. Porque esta noche soñaría con libertad, no con traición. Y a la mañana siguiente, despertaría como el hombre que elegí ser, inquebrantable y finalmente libre. Regresó 2 días después como si nada hubiera pasado. Yo estaba en la cocina, sirviendo avena con una cucharada en un tazón, mientras el vapor subía en suaves espirales que se mezclaban con la luz del atardecer. Oí sus tacones resonar contra el suelo de madera del pasillo, ese sonido familiar que una vez me provocó una sensación de anticipación. La vi aparecer, con los hombros relajados y el meneo desenfadado de su cabello. Se quitó los zapatos, dejó el abrigo en la banqueta y abrió la cremallera del bolso. «Hola, cariño», dijo con voz suave, como si el fin de semana hubiera sido completamente normal. Me miró con curiosidad. «¿Qué hay para desayunar?» Me dio un vuelco el corazón, ese viejo anhelo de querer creer que todo era normal, que podía fingir que nunca había visto las fotos. Dejé la cuchara en la encimera y me limpié las manos con un paño de cocina. Respiré hondo, conteniendo el impulso de exigir respuestas. En cambio, dejé que el silencio se prolongara, permitiéndole que se acomodara a la ilusión de que la casa estaba igual que cuando la dejó. Se apoyó en la isla, tomando su taza de café, y observé el momento en que su mirada se posó en mi teléfono, boca arriba sobre la encimera. Brillaba a la luz de la mañana, el asunto era visible, aquí hay espacio, pero no para la traición. Su mano se quedó paralizada en el aire, rozando el borde de la taza con las yemas de los dedos. Vi un destello de cálculo en sus ojos. Sin vergüenza, sin confesión inmediata, solo una cuidadosa evaluación del control de daños. Se aclaró la garganta. Esa reserva. Lo vi. Su tono era seco, ensayado. Iba a explicarlo. Asentí apenas y le sostuve la mirada. Dijiste que no era lo que parecía, dijo ella, ablandándose y extendiendo la mano hacia mí. Te lo juro, Jared, podemos arreglar esto. Su voz se redujo a un susurro. La desesperación apenas se disimulaba bajo la misma serena seguridad que había mostrado al decirme que me alejara.
Sentí un destello de antiguo amor, un recuerdo de su risa en el coche cuando nos conocimos, alegre y espontánea. Pero dejé que el recuerdo se desvaneciera en el silencio entre nosotros. No le hice preguntas. No le exigí detalles. Simplemente la miré con la mirada fija. Me dijiste que era solo familia, dije con voz tranquila pero firme. ¿Ese hombre es familia? Las palabras flotaban en el aire, cargadas de acusación, pero sin ira. Quería que las viera con claridad, que sintiera el peso de cada sílaba. Tragó saliva, separando los labios como si fuera a hablar, y luego volviéndolos a cerrar. Por un momento, solo se oyó el zumbido del refrigerador y el lejano llamado de un coche que pasaba. Dio medio paso al frente, ofreciendo una pequeña disculpa con sabor a arrepentimiento sin fundamento. Pensé que lo entenderías, dijo en voz baja. Nos estábamos poniendo al día, él ha pasado por mucho. Ya sabes lo unidos que eran. Sentí que las viejas discusiones se alineaban en mi mente, las que había aceptado antes, dándole el beneficio de la duda, la amistad, la historia, el trauma compartido. Pero no se trataba de excusas. Se trataba de límites rotos. No preguntaste, dije, casi con respeto. Me acabas de excluir. Mi propia voz me sorprendió con su serena severidad. Inhaló, encorvándose, mientras la noticia se le metía en los huesos. Finalmente, habló, las palabras se le trababan. No quería hacerte daño. Pensé que sería más fácil. Hizo una pausa y bajó la mirada al suelo. No pensé que lo descubrirías. Vi cómo la comprensión se reflejaba en su rostro, lo había descubierto. Había visto las fotos, catalogado todo sobre su traición. Había preparado mi salida mientras ella se negaba a aceptarlo. Sentí que la última cuerda se rompía bajo nuestros pies. Rodeé la isla y apoyé las manos en el mostrador, inclinándome hacia adelante, asegurándome de que viera la colección de correos electrónicos impresos y la confirmación del hotel cuidadosamente colocada en el borde. ¿Más fácil para quién?, pregunté con voz suave pero firme. ¿Crees que me dolió menos verte reír con tu ex mientras mirabas fotos? Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero resistí el impulso de consolarla. No era un momento de consuelo, era un momento de reflexión. Respiró hondo y empezó su defensa ensayada, pero la interrumpí. No, dije, levantando una mano. Ahórratelo. La palabra se sintió definitiva, cada letra un ladrillo que puse entre nosotros. Cerró la boca, con los labios temblorosos, y vi el primer atisbo de remordimiento, crudo y desprevenido. Pero el remordimiento por sí solo no podía reconstruir la confianza. No después de meses de medias verdades, visitas clandestinas y reuniones familiares improvisadas que nunca me incluyeron. La dejé allí, absorta en su propio reflejo de culpa, hasta que dejó de sostenerme la mirada. Entonces me di la vuelta y crucé la cocina con paso decidido hacia el armario donde había guardado sus cosas, los pañuelos de seda, la blusa que tanto le encantaba, el reloj que se abrochaba en la muñeca cada mañana. Recuperé la pesada caja de cartón, la puse sobre el mostrador y volví a mirarla a los ojos. Todo lo que dejaste, dije, todo lo que me trajiste, está todo aquí. Mi voz era firme, casi suave. Tómalo si lo quieres de vuelta, o déjalo. Abrí la caja para que viera el contenido, pero no me acerqué. No le ofrecería consuelo ni reconciliación. Talia exhaló, con lágrimas rodando por sus mejillas mientras observaba la caja. Recuerdos guardados como una exhibición. Abrió la boca, se atragantó y luego la cerró. Su mano se cernía, insegura, sobre los objetos que una vez había atesorado. El silencio se prolongó, tenso y frágil, hasta que finalmente susurró, ¿por qué haces esto? No porque me iba, sino porque cortaba lazos tan despiadadamente. Era como si aún creyera que consentiría su disculpa. Crucé los brazos y me recliné contra el mostrador. Porque confié en ti, dije en voz baja, y rompiste esa confianza. No solo una vez, sino varias veces. No pudiste decirme la verdad. Tuviste que esconderte tras tu familia inmediata, sesiones de fotos y declaraciones públicas. Hice una pausa para asimilar las palabras. No soy tu plan B. No soy de los que se quedan en casa mientras finges que nunca construyes una vida conmigo. Mi mirada era firme. Aquí es donde pongo el límite. Dio un paso adelante con voz temblorosa.
Te amo, dijo, con una confesión cruda y desgarradora. En cualquier otra circunstancia, podría haberla alcanzado, intentado rescatar los pedazos rotos. Pero ahora no. El amor sin transparencia es un eco hueco. Negué con la cabeza lentamente. El amor no basta, dije con suavidad pero firmeza. La verdad es lo que importa. Me di la vuelta y pasé junto a ella, dejando la caja y la confirmación de la reserva en el mostrador. Crucé la sala hacia el pasillo y cogí mi bolso, el que había preparado días antes. Me lo colgué al hombro, sintiendo las correas clavarse en la piel. Cuando pasé junto a ella, extendió la mano y me rozó el brazo con la punta de un dedo. No me inmuté, pero tampoco le correspondí. Seguí caminando. En la puerta principal, me detuve, con la mano en el pomo. La miré de pie en el umbral de la cocina, con lágrimas en los ojos, su vulnerabilidad al descubierto. El corazón me latía con fuerza al verlo, pero mi determinación se mantuvo firme. La miré por última vez, no con rabia ni con lástima, sino con la certeza de aceptar que este capítulo había terminado. Abrí la puerta y salí, cerrándola suavemente tras de mí. Mientras caminaba por el sendero, oí su suave llanto resonar a través del cristal. No miré atrás. Llevé conmigo la certeza de haber trazado mi límite, de haber honrado mi valor y de haberme negado a quedarme en una historia donde no era más que un simple sustituto. La puerta se cerró con un clic, y con ella, dejé atrás al hombre que ella una vez dejó atrás. La primera vez que noté que algo no iba bien, estaba revisando nuestro almacenamiento compartido en la nube, buscando esa foto nuestra en la playa el verano pasado, aquella en la que Talia me pilló riéndome en medio del chapuzón. En cambio, me topé con una carpeta llamada Recuerdos, creada con su apellido de soltera. El corazón me dio un vuelco al abrirla. Había imágenes que no reconocí, fotos espontáneas de Talia y Marcus, uno al lado del otro en la fiesta de cumpleaños de su madre hacía 2 años, con las cabezas ladeadas como si compartieran una broma privada. Me quedé paralizada, con el cursor sobre las miniaturas, y por un instante me quedé sin aliento. ¿Cómo se me habían pasado? ¿Cómo las había colado en una cuenta que desconocía? Me sumergí más a fondo, con el corazón latiéndome en el pecho como un tambor de alarma. Debajo de la carpeta de recuerdos había subcarpetas con fechas: 14 de agosto de 2019, 2 de noviembre de 2020, 23 de mayo de 2021. Cada una contenía más evidencia de una vida que nunca compartió conmigo. En agosto de 2019, Talia y Marcus estaban frente a un pastel en la isla de la cocina de Deidre. Su risa se quedó en el aire, con el glaseado manchando su mejilla. En noviembre de 2020, se apoyaron en la parrilla de Silas, BBQ, Marcus le entregó un plato repleto de costillas, mientras el sol se ponía tras ellos con un resplandor ámbar. En mayo de 2021, se tomaron de la mano en la terraza de la casa del lago de su padre, con los rostros radiantes de esa comodidad y tranquilidad que nunca había sentido en nuestra propia casa. Me desplacé hasta que me dolió el pulgar. Cada imagen era una punzada de traición, cada recuerdo un testimonio de su pasado cuidadosamente oculto. No bastaba con ver las fotos. Necesitaba contexto. Necesitaba palabras que combinaran con las imágenes. Así que busqué en mi correo electrónico cualquier correspondencia entre ellos, mensajes copiados o reenviados accidentalmente. Allí, enterrado bajo recibos de compra y confirmaciones de vuelos, encontré una cadena reenviada de finales de 2019. Marcus le había enviado a Talia un enlace a un taller de cerámica local. Talia le había respondido con una nota que parecía bastante inocente: esto se ve divertido, quiero probarlo. Pero entonces el siguiente correo de Marcus, marcado como privado, decía: ojalá estuvieras aquí, cada vez que íbamos. No es lo mismo sin ti. Esa frase se me quedó grabada en la mente como una marca. No es lo mismo sin ti. No se refería a nuestros amigos en común ni a los pasteleros que conocía desde la infancia. Se refería a ella. Me recosté en la silla, con la cabeza dando vueltas, al darme cuenta de cuántas veces había confiado en sus explicaciones. Nos estamos poniendo al día, somos amigos desde siempre. Necesitaba hablar con alguien. Todas sus defensas ahora sonaban vacías, frágiles como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Abrí mi historial de chats con ella en nuestra app de mensajería, docenas de conversaciones borradas, archivos archivados que nunca pensé en revisar. Entre ellos, un vídeo titulado Noche en la cabaña.
mi pulso se aceleró al tocarlo. La pantalla se iluminó con imágenes borrosas. Talia y Marcus estaban sentados en el porche de madera de la cabaña de su padre, con la lámpara del faro parpadeando tras ellos. Sostenían tazas de chocolate caliente, mientras el vapor se elevaba en el frío aire nocturno, y reían como si fueran los únicos en el mundo. En un momento dado, Marcus le apartó un mechón de pelo de la frente, y Talia se inclinó hacia su caricia como alguien se inclinaría hacia un abrazo perdido hace mucho tiempo. Entonces susurró algo que no pude entender bien, pero su sonrisa posterior me dijo todo lo que necesitaba saber. Pausé el vídeo, con el corazón latiéndome con fuerza. La cabaña. Esa cabaña que me había contado el verano pasado era demasiado pequeña, un espacio estrecho donde no cabían visitas. Le creí. Me imaginé que lo decía en serio, que la casa de su padre simplemente no tenía cabida para un huésped más. Ahora veía que la cabaña había sido el escenario de su reencuentro, de una intimidad reavivada que ella se había asegurado de que yo no presenciara. Apreté el puño contra el escritorio, con los nudillos blancos, y cerré el portátil, como si cerrar la tapa pudiera ocultar la verdad. Pero la verdad estaba en todas partes, en las huellas de arcilla en su proyecto de lana de cerámica que olía ligeramente al taller al que decía asistir con amigos, en el talón de la entrada que había guardado en su bolso, un talón para una ruta de senderismo que a él le encantaba. Habían hecho una excursión juntos mientras yo estaba de viaje de negocios. Encontré el talón arrugado en el bolsillo de su chaqueta, apretado allí como un recuerdo escondido. Encontré un mapa en la guantera de mi coche, marcado con las coordenadas exactas de esa ruta de senderismo, y una nota escrita a mano: nos vemos aquí al amanecer. Entonces me di cuenta de que no había estado ciego. Había confiado voluntariamente, aferrándome a la versión de ella que conocía. Había creído en su amor porque era más fácil que afrontar esos fragmentos de traición. Pero ahora la evidencia era innegable: Marcus nunca se había ido realmente. Regresaba a su vida en cada momento importante, las celebraciones de su madre, las reuniones de su hermano, los retiros de su padre, siempre bajo la apariencia de una amistad benigna. Y yo había sido la última en enterarme, la última en enterarse de los capítulos de su pasado que moldearon su presente. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina, rodeado de fotos impresas, capturas de pantalla, talones de billetes y confirmaciones de reserva. Los extendí en una cuadrícula ordenada, como un detective que encuentra pistas en un caso de asesinato. Esta traición fue un asesinato de confianza, y yo era a la vez víctima e investigador. Las palabras de mi amiga Ellie resonaron en mi mente: no le des una historia que contar, dale un espejo en el que mirarse. Había recopilado cada fragmento de evidencia para que, cuando llegara el momento, ella pudiera verse como yo. A través de la lente de la verdad, sin filtros y cruda, escuché el zumbido del refrigerador y el lejano gemido del tráfico afuera mientras reconstruía la cronología. Que me excluyera de esa reunión no fue un lapsus aislado, sino la culminación de años de encuentros ocultos y promesas tácitas. Cada cumpleaños, cada barbacoa, cada estancia en una cabaña, había sido una oportunidad para que reescribieran una historia de la que yo nunca formé parte. Sus momentos robados se habían amontonado como cartas secretas en un cajón cerrado, hasta ahora. Con el diseño terminado, fotografié el arreglo con mi teléfono y guardé la imagen en la carpeta a prueba de reencuentros junto con el brindis original. Borré el resto de las carpetas en la nube y las archivé, pero guardé copias de seguridad en mi disco duro. Sabía que algún día esta evidencia podría llegar a un tribunal, o al menos a las manos de un abogado. Pero lo más importante, quería que me recordara que la verdad, una vez descubierta, no puede volver a enterrarse. Antes de acostarme, me paré junto a la ventana de nuestro dormitorio, mirando las luces de la ciudad, y sentí una calma constante que me invadía. El hombre en quien había confiado, perdonado y esperanzado, se había ido. En su lugar se encontraba alguien que había enfrentado la traición y se había negado a ser destrozado por ella. Acaricié la condensación del cristal, observando mi reflejo difuminarse contra el horizonte nocturno, y juré que, de hoy en adelante, solo compartiría mi vida con aquellos dignos de verla en cada detalle, tanto en la luz como en la sombra. Si Talia quería reclamar un lugar en mi futuro, tendría que asumir su pasado por completo. Pero por ahora, cerré los ojos y dejé que el sueño me invadiera, sabiendo que la verdad que había descubierto me guiaría en lo que viniera después. Recuerdo la primera vez que vibró mi teléfono esa tarde, con un número desconocido iluminando la pantalla.
Estaba en el coche, aparcado frente al parque del barrio por donde había empezado a pasear, intentando despejar mi mente de pensamientos nublados y recuerdos fragmentados. El cielo era de un gris suave y nublado, y el aire presagiaba lluvia, el olor a pavimento mojado me envolvía como un presagio. Dudé antes de desbloquear la pantalla. Normalmente, ignoraba las llamadas de desconocidos. Pero algo en la forma en que brillaba el número, una precisión fría, como una cuchilla, me hizo golpear. «Oye, tío», llegó la voz de Marcus, baja y torpe, como si no estuviera seguro de con quién hablaba. Me desconcertó más de lo esperado. «Es Marcus, Ale». Siguió un silencio momentáneo, interrumpido solo por el canto distante de los pájaros y el tráfico en silencio. Me removí en el asiento, con el corazón latiéndome con fuerza. Mis manos se apretaron con fuerza sobre el volante. Sentí el vinilo en las palmas mientras esperaba. No quería que las cosas salieran así, continuó. Creí que lo sabías. Sus palabras quedaron flotando en el aire, impregnadas de una impotencia que resonó en mis entrañas como un martillazo. Creyó que lo sabía. La insinuación me revolvió el estómago con un nudo de traición y rabia. Durante todo este tiempo, años, quizá meses. El Italia habían conspirado a mis espaldas, y ahora esperaba que lo aceptara, como si fuera un cruel malentendido. Apreté el volante con más fuerza, mientras imágenes de su encuentro oculto pasaban por mi mente. La cabaña junto al lago, la isla de la cocina de su madre, la barbacoa donde él le puso ese plato de costillas en la mano. Su voz se apagó, esperando una respuesta. ¿Creías que lo sabía? Repetí, con tono controlado pero quebradizo. Miré el volante esperando una respuesta, reacia a sostener su mirada a través de una pantalla para la que no tenía televisión. Mira, Jared, dijo, carraspeando. Nunca quise hacerte daño. Lo sabes. Talia y yo simplemente no sabíamos cómo decírtelo. Parecía arrepentido, pero percibí la mentira con la misma certeza con la que había olido el césped húmedo del parque. No sabíamos cómo reaccionarías. Las palabras de Marcus estaban impregnadas de autojustificación. Entonces me di cuenta de que aún creía que me debía algo. Una explicación, quizás una disculpa. Pero las disculpas después del hecho parecían insignificantes, como intentar remendar un barco agujereado con una venda. Respiré hondo y me eché hacia atrás, encogiendo los hombros para relajar la tensión. No lo sabías, dije con voz firme pero fría. ¿No lo sabías? ¿No se te ocurrió preguntarme si me importaba? ¿No se te ocurrió decirme que estarías a su lado con camisetas iguales que creía exclusivas para mí? Mis palabras salían más rápido ahora, acaloradas por las pruebas que había reunido, por la traición que se había infiltrado en cada rincón de mi vida. A Marcus se le quebró la voz. No fue así, protestó. Talia y yo somos amigos desde siempre. Necesitaba hablar con alguien cuando su padre enfermó. Yo estaba allí. Soy como su familia. Sentí que el dolor familiar de la traición se transformaba en asco. Familia. Se consideraba familia. Se invitó a sí mismo a volver al redil, mientras yo estaba en casa, ciega a las maquinaciones de dos personas que me habían borrado de su propia historia. Sentía que se me apretaba la mandíbula. Pensé en las innumerables veces que había apoyado a Talia en sus crisis, visitas nocturnas al hospital, cumpleaños perdidos, mensajes frenéticos al amanecer, solo para descubrir que ella había ocultado crisis similares a las de él. Pensé en la reserva de hotel que le había enviado, en la habitación junto al mar que la esperaba, en una promesa indefinida que había decidido no cumplir. Pensé en cada palabra no dicha entre nosotros y sentí la fría certeza de una verdad, no me tratarían como si fuera una ocurrencia posterior. Familia, dije en voz baja, dejando la palabra en el aire. Si eres familia para ella, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué crear cuentas secretas, mensajes privados y álbumes de fotos? ¿Por qué hacerme quedar como el tonto que creía en los votos matrimoniales mientras ustedes dos jugaban a las casitas a mis espaldas? Mi voz tembló al hacer la pregunta que no necesitaba respuesta. Ya lo sabía. Se hizo el silencio. Por un instante, solo se oyó el zumbido del motor y el lejano trino de una cigarra escondida entre la maleza. Entonces Marcus suspiró, el suspiro de un hombre que admite la derrota. Lo siento, dijo, pero sus palabras le causaron un gran vacío.
Solo, pensé que la estaba ayudando. Estaba destrozada después de todo lo que pasó conmigo. Su confesión sonó hueca, el eco de una vieja herida que le había infligido mucho antes de que ella me infligiera una más reciente. Cerré los ojos, tragándome el nudo en la garganta. Me imaginé el rostro de Talia en esa foto del reencuentro, con los ojos encendidos de risa y los labios curvados en una sonrisa que no tenía nada que ver conmigo. La imaginé escabulléndose de noche para encontrarse con él, el suave clic de la puerta de la cabina al cerrarse tras ella, el murmullo de conversaciones susurradas y secretos compartidos. Y comprendí que su plan había sido, durante todo este tiempo, reconstruir su amor en silencio, decírmelo solo cuando creyeran que podría soportarlo, si es que alguna vez lo hacía. Abrí los ojos y miré el tablero. El parque se extendía ante mí, columpios vacíos meciéndose con la brisa, bancos esperando a desconocidos. Pensé en cómo una vez imaginé construir un hogar con Talia, un lugar lleno de risas, confianza y promesas. Ahora lo sentía como el proyecto de un desconocido, el plan para una vida que ya no me pertenecía. Aflojé el agarre del volante. Ya no sentía la necesidad de sacudir el coche para someterlo. Tenía toda la prueba que necesitaba. Gracias por avisarme, dije finalmente con voz tranquila. En cierto modo, aprecio tu honestidad. Imaginé el peso de esas palabras sobre él como una piedra. Pero ya es tarde para disculpas. Mantuve un tono mesurado, sin malicia, incluso mientras mi corazón latía con una mezcla de tristeza y determinación. Ya tomé mi decisión. Dudó. Jared, por favor. Noté un nudo en su voz, como si quisiera suplicar. Pero no lo dejé. No se trataba de perdón ni de empatía. Se trataba de la firmeza de mi decisión. Lo he documentado todo, dije, sabiendo cómo caerían esas palabras. Fotos, mensajes, vídeos. Mi abogado tiene copias. Si vuelves a contactarla, habrá consecuencias. La amenaza no fue ni fingida ni cruel. Fue el final lógico a meses de engaño. Había puesto todos los puntos sobre las íes. El silencio se prolongó de nuevo, y luego colgó. La línea se cortó con un clic que resonó en mis oídos. Me quedé mirando el teléfono un buen rato antes de apagarlo y guardarlo en la guantera. No soportaba su peso en el bolsillo, su poder para invocar los fantasmas de la traición en cualquier momento. Me quedé sentado en el coche un rato más, escuchando el viento susurrar entre los árboles, las risas lejanas de los niños resonando en el parque. Pensé en Talia, esperando el siguiente mensaje de Marcus, creyendo que podrían arreglar esto sin que yo lo supiera. Sentí lástima y desprecio por su ingenuidad. Pero, sobre todo, una sensación de liberación. Las últimas pruebas habían encajado, y me había liberado de ilusiones. Cuando finalmente me alejé del coche, me sentí más ligero, como si me hubiera quitado una segunda piel. El mensaje que Marcus envió, el que no debía haber enviado, había confirmado mis sospechas con creces. Me había liberado de las ataduras de la negación. Había visto la complejidad de su engaño, y en esa claridad encontré fuerza. No me definiría su traición, sino la forma en que elegí superarla. Esa tarde marcó el final de un capítulo y el comienzo de otro. Me alejé del parque con paso firme, el mundo a mi alrededor vivo e indiferente, el zumbido del tráfico, el canto de los pájaros, la vida continuando. Y yo, Jared Flynn, caminé hacia un futuro que ahora construiría solo sobre la verdad. Descubrí el relato una tarde lluviosa de martes, de esos días en que el cielo está bajo y las nubes amenazan con romperse en cualquier momento. Estaba en la oficina de casa, revisando mis gastos del mes, comparando los recibos con los extractos bancarios. El abrigo de Talia colgaba del respaldo de mi silla, su gabardina de lana, gris oscuro con forro de satén, la cogí distraídamente para llevarla a la tintorería cuando se me cayó un papelito del bolsillo. Lo alisé sobre el escritorio y vi mi nombre, garabateado con su letra familiar, Ocean Trail RV Park para 12 para 14. Se me revolvió el estómago. Me contó que había pasado el fin de semana con sus amigos de la universidad en un retiro de escritores en Senoume. Cuando revisé mi calendario, me di cuenta de que había mencionado ese viaje y nos reímos de lo mucho que odiaba acampar. Por eso me había omitido, para no convencerme de lo contrario. Saqué mi portátil y abrí su correo electrónico, uno que rara vez usaba, con su nombre de soltera, con la curiosidad resonando en mis oídos.
La bandeja de entrada estaba vacía, principalmente boletines y algún que otro recibo. Pero en la carpeta de enviados, me llamó la atención una serie de mensajes, 2 o 3 pequeños retiros etiquetados como Expobles y Serenity Retreat. Luego, otro dirigido a MH con el asunto plantas de fin de semana. Me temblaba la mano al abrirlo. Dentro, había reservado un fin de semana en un spa junto al lago a nombre de su abuela, una cuenta que desconocía. Bajé la página para encontrar la dirección. El mismo spa que la empresa de Marcus había patrocinado el año pasado cuando organizó un retiro corporativo. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que estaba al borde de algo que no quería encontrar, pero tenía que perseverar. Abrí el correo electrónico de confirmación, una pequeña captura de pantalla que mostraba la reserva. Serenity Springs Spa, del 18 al 20 de abril. Suite Deluxe para parejas. Suite Deluxe para parejas. No era la habitación individual que decía haber reservado. Tragué saliva con dificultad, con la vista nublada por las lágrimas contenidas, y seguí desplazándome. Adjunto al correo había una nota escrita a mano por ella. ¡Qué ganas de volver a estar contigo! Debajo, una línea que no necesité leer 2 veces. Con cariño, cerré los ojos y me recosté en la silla, con la mente dando vueltas. No solo había mantenido en secreto mi exclusión de su reunión familiar, sino que había ocultado toda una vida paralela. Todo era la misma excusa, la misma frase preconcebida, chicas que se van, amigos que se ponen al día, emergencia familiar. Y sin embargo, allí estaba ella, planeando fines de semana románticos lejos de casa, compartiendo una habitación para parejas, enviándole notas de amor solo a él. Me presioné la cara con las palmas de las manos, como si pudiera bloquear la evidencia con pura fuerza de voluntad. Pero la verdad era tan real como la lluvia que caía sobre el cristal. Abrí una nueva pestaña y escribí Serenity Springs Spa. El sitio web estaba repleto de imágenes relajantes de cascadas y faroles de piedra, con páginas con descripciones de terapias y paquetes para parejas. Hice clic en el enlace de opciones de suite y encontré la suite de lujo para parejas, con baño de vapor privado, camilla de masaje para 2 personas y cama con dosel. El precio por noche era desorbitado, mucho más alto que lo que había visto en los extractos de su tarjeta de crédito. ¿Cómo había gestionado estos gastos sin que me diera cuenta? Respiré hondo y cerré el navegador. Mi teléfono vibró con un mensaje de Eli, que se reportaba como había prometido. ¿Cómo estás?, decía. Me quedé mirando la pantalla y supe que debía mantener el ritmo de la recopilación de pruebas. Respondí con una sola palabra, descubrimiento. Luego envié la captura de pantalla de su reserva en el spa y la nota, qué ganas de volver a estar contigo. Escribí debajo, esto es lo que ella consideraba un viaje de chicas. Le di a enviar antes de dudar. Necesitaba a todos mis aliados para verlo con claridad. Esa noche, me senté frente a la chimenea, con el destello de las llamas danzando contra las paredes, mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Coloqué cada prueba sobre la mesa de centro, correos electrónicos impresos, capturas de pantalla en mi teléfono, el recibo arrugado de la reserva del bolsillo de su abrigo. Cada objeto representaba una traición, una fractura en los cimientos de nuestro matrimonio. Pasé el dedo por las líneas del correo de confirmación, leyendo de nuevo sus palabras, con cariño, como si estuvieran grabadas en piedra. En ese instante, la ira ardió con más intensidad que el fuego de la chimenea. No porque hubiera planeado una escapada secreta, sino porque creía que el secreto era su derecho de nacimiento, que podía ocultar todo lo que quisiera y yo permanecería ajeno a todo. A la mañana siguiente, llamé directamente al spa usando un discreto identificador de llamadas. Una mujer amable me respondió, Serenity Springs Spa, ¿en qué puedo ayudarle? Pregunté por una reserva con el apellido de soltera de mi esposa para una suite de lujo, del 18 al 20 de abril. La recepcionista me puso en espera y escuché una suave melodía instrumental de fondo. Cuando regresó, su voz era amable. Sí, señor, la estancia estaba confirmada. Habitación 402, suite de lujo para parejas, 2 noches. Recibimos el pago inicial y el saldo de una tarjeta de crédito con terminación en 2235. Apreté la mandíbula al comparar la terminación con una que rara vez llevaba conmigo, la que ella usaba para sus excursiones secretas. Le di las gracias y colgué, sintiendo la traición en el pecho. Todo el día, repasé la llamada en mi mente,
escuchando el tono cortés de la recepcionista al confirmarme lo que ya sabía. Había reservado un fin de semana para 2 en un spa solo para parejas. Entonces me di cuenta de que todas mis negociaciones sobre darle espacio y confiar en sus explicaciones habían sido concesiones vacías. Le había dado el beneficio de la duda demasiadas veces, y ella me había devuelto esa confianza con engaños. Sentía como mi identidad cambiaba, se fortalecía, alguien que comprendía que ocultar era tan dañino como traicionar descaradamente. Esa noche, fui a su cafetería favorita, donde solía llevar su portátil para escribir sus artículos. Pedí mi café solo de siempre y me senté en la mesa de la esquina, imaginándola allí, ajena a la tormenta que sentía en mi interior. Observé a los baristas calentar leche y servir lácteos, a las parejas reír en las mesas contiguas, y el bullicio de la vida a mi alrededor contrastaba marcadamente con la agitación en mi pecho. Sabía que necesitaba una cosa más antes de tomar una decisión definitiva, su reacción, sin filtros, a la evidencia que había descubierto. De vuelta en casa, dejé los correos impresos y el folleto del spa en la mesa del comedor, con la nota, "Qué ganas de volver contigo", en primer plano. Le dejé un mensaje en la pizarra de la cocina: "Tenemos que hablar". Sin tiempo ni lugar, solo las 4 palabras que la atraerían. Retrocedí con el corazón latiéndome con fuerza, mientras imaginaba su cara al verlos. ¿Entraría en pánico? ¿Arremetería? ¿Suplicaría comprensión? No lo sabía, pero pronto lo descubriría. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta en la habitación a oscuras, mirando al techo, escuchando el repiqueteo de la lluvia. Cada gota sonaba como el tic-tac de un reloj que contaba los días para su llegada. Pensé en el mensaje que presumiblemente le había dejado a Marcus: "Amor, y sentí el peso de una promesa tácita flotando en el aire. Me di cuenta de que las consecuencias de sus actos la definirían tanto como los míos me definirían a mí. A la tenue luz de la lámpara de noche, escribí en mi diario. Ella pensó que nunca encontraría su relato secreto, ahora debe afrontar el reflejo de cada decisión que tomó. Cerré el libro y me deslicé fuera de la cama, dirigiéndome silenciosamente hacia la puerta. Me detuve, respirando una última vez el aire fresco y húmedo antes de abandonar el santuario del dormitorio. Sabía que mañana le mostraría las pruebas y vería la verdad revelarse en sus ojos. Mientras me metía de nuevo bajo las sábanas, la lluvia por fin cesó, dejando solo el silencio de la madrugada. Cerré los ojos, con la mente llena de anticipación y temor, y comprendí que más allá de la traición se encontraba la oportunidad de redefinir mi vida. Me quedé dormido, sabiendo que al amanecer, el secreto que ella creía que nunca descubriría sería el catalizador de nuestro ajuste de cuentas final. Llegué a casa de Deidre una tranquila tarde de martes, de esos días en los que el aire tiene una calidez perezosa y el zumbido de las cigarras es como el de un recuerdo lejano. Entré en la entrada, con un tamborileo constante bajo la camisa, y bajé del coche cargando solo con mi teléfono y el peso de todo lo que había descubierto. La puerta principal estaba entreabierta, un trocito del brillante papel pintado floral se veía a través de la abertura. Esperé a que el timbre sonara con la cálida brisa antes de abrirlo y entrar. La entrada olía a velas con aroma a vainilla y sábanas limpias, una fragancia reconfortante que antes asociaba con reuniones familiares y risas. Hoy, parecía una emboscada. Me detuve en la puerta, donde una mesita contenía fotografías enmarcadas de pasteles de cumpleaños y cenas navideñas. Imágenes que ahora parecían escenificadas, máscaras que ocultaban la verdad. Dejé que la puerta se cerrara tras mí y respiré hondo para calmarme. Oía voces tenues en la cocina, las de Deidre y Reina, y el cortés tintineo de los tenedores contra los platos. Di un paso al frente y grité en voz baja pero firme: ¿Deidre? ¿Reina? ¿Estás aquí? Mi tono tenía un tono decidido que hizo que las voces se detuvieran a media frase. Levanté mi teléfono, la pantalla brillaba con el vídeo que había guardado, el de Marcus y Talia en el porche de la casa del lago. Necesito que veas algo, dije con voz tranquila. Aparecieron en la puerta momentos después. La cálida sonrisa de Deidre se desvaneció al ver mi mirada. Reina parpadeó, con el tenedor suspendido en el aire y los labios entreabiertos como si estuviera a punto de hablar. Entré en la cocina con el teléfono en alto. La habitación me parecía demasiado pequeña para lo que estaba a punto de hacer, pero esa intimidad me venía bien. Le di al play. El vídeo llenó la pantalla. Marcus apartaba un mechón de pelo de la cara de Talia,
su sonrisa brillaba a la luz de la lámpara, y el sonido de sus risas, bajo y orgullosas. En el momento en que sus labios casi se unieron, el crujido del audio del vídeo se filtró en el silencio de la cocina. Deidre se llevó la mano a la boca y el tenedor de Reina golpeó el plato con un ruido metálico. Dejé el vídeo funcionando hasta el final, hasta que el último fotograma de sus manos entrelazadas permaneció en la pantalla. Entonces, pulsé pausa y dejé el teléfono sobre la encimera, boca arriba, como si se hubiera convertido en la pieza central de un tribunal. El silencio nos envolvió, denso como la niebla. Deidre me miró con los ojos abiertos por la sorpresa. Jare. Empezó con voz temblorosa. Levanté una mano para detenerla. Déjame terminar, dije. Mi voz era mesurada, sin ira, pero cargada de traición. Esto es lo que dejas que pase bajo tu techo, bajo tu vigilancia. Miré a Reina, cuyas mejillas estaban pálidas. Lo conocías como invitado, mejor amigo, tal vez. Pero también como alguien que no debería haber ocupado el lugar de mi esposa en la familia. A Deidre le temblaron los labios al mirar a su hija y luego a mí. Pensamos, empezó, pero las palabras se le apagaron. No pudo terminar la excusa, no ante esta evidencia. Reina dejó caer los hombros. Parecía 10 años mayor, con la culpa acumulándose en su expresión como tinta derramada. Pasé junto a ellos y me acerqué a la mesa del comedor, donde había colocado copias impresas de fotos del álbum de la reunión, Talia y Marcus uno al lado del otro, abrazados, con las copas alzadas como para brindar por mi exclusión. Pasé una página para ver la imagen de sus risas en la barbacoa de verano, y luego otra para ver las fotos espontáneas de la fiesta de cumpleaños. Cada foto grupal llevaba los nombres y las fechas debajo, prueba de que había documentado cada momento compartido. La mirada de Deidre iba de una foto a otra, con lágrimas en los ojos. Reina apretó los labios, con la mirada baja. Cada momento importante que compartiste con él, dejaste que se escondiera de mí, dije en voz baja. Cumpleaños, barbacoas, vacaciones familiares, momentos que todos creyeron que nunca vería. Permitiste que construyeran una narrativa que me borró. Hice una pausa, dejándolo reposar. ¿Por qué ninguno de ustedes me preguntó si me importaba? ¿Por qué permitieron que esto continuara? Mi pregunta quedó flotando en el aire como un desafío. Las lágrimas de Deidre se desbordaron, deslizándose por sus mejillas. No sabíamos cómo detenerlo, susurró. Pensamos que era inofensivo, que solo se reencontraban como viejos amigos. Sus palabras llegaron demasiado tarde. Reina dio un paso adelante, con la voz quebrada. Nos equivocamos, dijo. Nunca quisimos hacerte daño. Pensamos que lo entenderías cuando supieras toda la historia. Negué con la cabeza lentamente. La comprensión no se logra con secretos. Surge de la honestidad. Reuní las fotos en una pila ordenada. Tengo los recibos, los mensajes, los vídeos. Les he mostrado solo una pequeña parte de lo que encontré. Miré a Deidre a los ojos, luego a Reina. Como su familia, tenían la responsabilidad de proteger nuestro matrimonio, no de socavarlo. La ira en mi tono me sorprendió incluso a mí, era una ira nacida del instinto protector, no de la malicia. Deidre se levantó y se acercó a mí, temblando. Lo siento mucho, Jared. Ella se ahogó, con la voz ronca. Nunca debí haberlo hecho. Debí habértelo dicho. Extendió la mano, pero la aparté. Lo siento, no es suficiente. Mis palabras se sintieron frágiles, precisas. Es demasiado poco, demasiado tarde. Pasé junto a ella y me dirigí a la puerta, deteniéndome solo para coger mi teléfono. Revisé mi carpeta de pruebas y borré el vídeo del carrete. No hacía falta guardarlo aquí. Lo habían visto. Ahora la prueba solo existía en mi poder. En la puerta, me giré para mirarlos. Los hombros de Deidre se estremecían con sollozos. El rostro de Reina era una máscara de vergüenza. Ya no quiero más preguntas, dije. Ya no quiero más esperar tu lealtad. Ya tomé mi decisión. Me enderecé. Sigo adelante. Las palabras me resultaron aterradoras y liberadoras al salir de mi boca. Salí y dejé que la puerta se cerrara tras de mí.
Una vez en el porche, inhalé profundamente, el aire húmedo estaba impregnado del aroma de las flores de magnolia. Sentí el escozor de las lágrimas en los ojos, pero también una firme determinación. Dentro, la familia que una vez consideré mía se tambaleó ante la revelación. Afuera, me sentí libre. Subí a mi coche sin mirar atrás y me marché, dejando atrás el hogar donde habían permitido que el engaño prosperara. Al salir a la calle, me di cuenta de que la verdadera familia se construye con honestidad, no con conveniencia, y que encontraría la mía en otro lugar, entre quienes valoraban la verdad por encima de todo. Llegué a casa bajo un cielo gris pizarra, con las gotas de lluvia golpeando el parabrisas como el tamborileo de dedos impacientes. El apartamento estaba en silencio cuando abrí la puerta, el único sonido eran mis propios pasos resonando en el suelo de madera. En la mesa de la cocina había un sobre blanco impecable junto a una pila ordenada de papeles, formularios de divorcio que había descargado días antes e impreso, listos para firmar. El corazón me latía con fuerza al cruzar la habitación, cada paso era un testimonio de la determinación que tanto me había esforzado por construir. Levanté el sobre y noté la familiar curva de la letra de Talia en el anverso. Dentro, doblada una vez y escondida bajo la solapa, había una sola fotografía. Barra diagonal, Mark la rodea con el brazo en la casa del lago, el crepúsculo tiñe el agua de plata tras ellos. Dejé que la foto se deslizara entre mis dedos sobre la mesa, boca arriba, con la imagen distorsionada por la lágrima que no me había dado cuenta de haber derramado. Debajo, vi mi propia nota, garabateada con trazos negritas y deliberados: me reemplazaste antes de irme. Ahora es oficial. Las palabras me atravesaron como un cristal, afiladas e irreversibles. Reuní los papeles del divorcio en mis manos, el peso de cada página confirmaba la verdad que sabía desde hacía semanas. Recorrí con un dedo la primera hoja, un acuerdo prenupcial, la renuncia a la custodia de los hijos, la división de bienes, todo presentado con precisión clínica. Pensé en la vida que habíamos construido, fragmento a fragmento, y me di cuenta de lo rápido que se desmoronan los cimientos cuando se pierde la confianza. El bolígrafo que tomé se sentía pesado, como si cargara con toda la traición y el dolor de nuestro matrimonio. Un silencio se apoderó de mí, un breve y preciado momento de calma antes del acto final. Coloqué la punta del bolígrafo en la línea marcada como firma, y sentí el pulso en las yemas de los dedos. Mi letra, antes pulcra y segura, ahora temblaba ligeramente al firmar. Exhalé, un aliento que no sabía que estaba conteniendo. El sonido resonó en el apartamento vacío. Me puse de pie y guardé los papeles en su sobre, lo cerré con sumo cuidado y guardé la foto dentro. Tomé el sobre, mi teléfono y el bolígrafo, y caminé hacia la puerta. La lluvia había amainado hasta convertirse en una suave llovizna, y el mundo exterior brillaba como acero pulido. Me detuve, con la mano en el pomo de la puerta, y miré hacia atrás, al apartamento vacío, a la vida que pronto sería solo un recuerdo. Entonces me adentré en la noche, cerrando la puerta tras de mí sin dudarlo. En ese momento de silenciosa partida, sentí la certeza de que algo definitivo se asentaba en mis huesos, y con ella, un curioso destello de libertad. Mi teléfono vibró con su nombre parpadeando en la pantalla, una serie de llamadas, mensajes y mensajes de voz se entrelazaron en un último intento de reconciliación. Me senté en el borde de la cama en mi nuevo apartamento, con las paredes desnudas, la pintura fresca y el tenue aroma a esperanza, observando cómo se acumulaban los intentos. Cada tono de llamada era como una onda en un estanque que había decidido dejar atrás. Los dejé pasar sin mover un dedo, decidida a que el silencio hablara por sí solo. La luz de la mañana se filtraba por las persianas cuando finalmente desbloqueé el primer mensaje, una nota de voz que temblaba con una disculpa. La suave voz de Talia tembló. Jared, por favor, escúchame. Fue un momento de debilidad. ¿Te quiero? Eres a quien realmente quiero. Haré lo que sea para arreglar esto. Cerré los ojos ante el recuerdo de su risa y sus fotos, la calidez que una vez trajo a mi vida, enfriada por la traición. No respondí. Luego llegó su correo, con un asunto suplicante. Nuestro matrimonio merece otra oportunidad. En su interior, describió planes para buscar asesoramiento, ser transparente y reconstruir la confianza con actualizaciones diarias y calendarios compartidos. Leí las páginas, deteniéndome en cada promesa, saboreando cada palabra como veneno. Nada de eso podía borrar los meses de reuniones secretas, cuentas ocultas y momentos robados.
Borré el correo sin dudarlo. Al mediodía, su madre me contactó con la voz cargada de arrepentimiento. Debería habértelo dicho. Deidre sollozaba por teléfono. Nos equivocamos. No te merecías esto. Le di las gracias por finalmente reconocer la verdad y colgué. Se acabaron las conversaciones sobre posibles consecuencias o situaciones de riesgo. Se acabaron las excusas, se acabó la fantasía de lo que podría haber sido. Esa tarde, caminé por el parque junto al río donde una vez imaginé un futuro con Talia. Picnics en el césped, mantas compartidas bajo el sauce. Ahora caminaba sola, la brisa me alzaba el cuello, llevándose consigo los vestigios de viejos sueños. Sentí la ligereza de la soledad, libre del engaño. Respiré el aire limpio y exhalé los últimos vestigios de dolor. Más tarde, dejé una última carta en el buzón dirigida a ella. Una breve nota que decía que nuestro matrimonio había terminado oficialmente y que le deseaba lo mejor. Sin amargura ni rencor, solo claridad. Al introducirla en la ranura, sentí que se cerraba el pestillo de ese capítulo de mi vida. Caminando a casa, me di cuenta de que la verdad había hablado cuando me negué a callar. Los ecos de la traición se desvanecieron tras de mí, reemplazados por el sonido constante de mis propios pasos y la promesa de un mañana honesto.